Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda lección sobre el tema del arrepentimiento y es un gusto poder compartir este tiempo y reflexionar contigo sobre esta parte de la Biblia. Una parábola que el Señor Jesús contó acerca del tema del arrepentimiento que está aquí en Lucas, en el capítulo 15, en el verso 11 al 32. Esta parábola es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Demos lectura pues al texto. Dice en pantalla, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así la lectura del pasaje de San Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32. Ahora pues, continuando con el tema, vamos a ver algunas ilustraciones para poder comprender, pero también vamos a reflexionar sobre unas preguntas y en el análisis del texto. ¿A quién representa el Padre en esta parábola? ¿Cuál es la respuesta? Sabemos que las parábolas tienen un significado simbólico y cada elemento, o no todos los elementos, pero sí los más importantes, representan algo. En este caso, el padre de la parábola representa a Dios. ¿Y en qué consistió el pecado del hijo menor? La respuesta sería, pues, en una conducta de rebeldía, de independencia, de falta de amor a su padre. Es decir, todavía no era el tiempo.
la herencia se recibía una vez muerto el padre, pero él, ambicionando lo que le iba a pertenecer aún fuera de tiempo, reclamó lo que todavía no era justo. Y de esta manera era una forma de deshonrar al padre en aquellos tiempos. Así que fue un acto de deshonra. Eh, Existe todavía ese pecado, es decir, querer vivir de manera independiente, sin realmente considerar la voluntad del Padre. Y si lo vemos en este tiempo, así es. Es decir, es un pecado donde la persona decide vivir, en este caso, sin Dios. Decide vivir su vida sin considerar lo que Dios piensa, Dios quiere. Es decir, no conoce, ni entiende, ni quiere saber nada acerca de la voluntad de Dios, quiere vivir su vida. Eso es el pecado. ¿A qué corresponden los bienes que el hijo menor recibió del padre? Recuerda, el padre le dio una herencia. Bueno, hablando de una forma comparativa, metafórica, las bendiciones de Dios se equivalen a las cosas, la vida, las cosas, las personas, todo lo que Dios nos da en nuestra existencia, todas las cosas buenas que provienen de Dios y las oportunidades que nos abre, la salud, las fuerzas, todas esas bendiciones, ocuparlas para el bien, pero en este caso este joven las ocupó para malgastar, malgastó su vida. Ahí está la bendición, su vida la terminó malgastando, su cuerpo, sus talentos, todas esas bendiciones de Dios las terminó derrochando. Y esto lo podemos ver en esta ilustración. Es un derroche de todo lo que Dios le había provisto. Finalmente terminó consumiéndose a sí mismo en, en el despilfarre, bebiendo y teniendo mujeres, aventuras, todo esto. Um, Luego, ¿cuáles serían en el texto los pasos que da este joven, pero hacia abajo? Cómo comienza a hundirse poco a poco, ¿ok? Pide su herencia anticipada, número uno, luego decide irse lejos, número dos, luego desperdicia sus bienes, toda su vida la comienza a desperdiciar, comienza a perderse, número tres, luego se ve ya aquí eh, padeciendo pues hambre, comienza a padecer hambre y aquí vemos, ¿verdad? Desea comida, pero no puede acceder a eso, ya se gastó todo lo que tenía y luego lo vemos incluso ya en el punto más bajo, ¿verdad? Eh, Deseando comer la comida de los cerdos. Entonces ya llega en un punto tan bajo, considerando que dentro de la cultura de donde él provenía, pues los cerdos eran animales inmundos o animales que no eran puros, animales que se consideraban sucios por la forma en que se alimentaban. Entonces él termina deseando incluso ese tipo de comida. Tanta hambre tenía, pero aún así ni de esa dice la escritura le daban. Esa es la condición a donde el pecado lleva al hombre. Parece ser que al principio todo comienza muy bonito, parece ser que al principio todo comienza así, lindo, ¿no? La diversión y todo bien, pero sin darse cuenta el hombre se va hundiendo poco a poco, va hundiendo hasta llegar a una condición realmente extrema. Esa es la historia de los vicios, es la historia de las malas relaciones, es la historia de la desobediencia y las consecuencias. Ahora, por fin llegó a una conclusión. ¿Cuál fue su conclusión? Y aquí lo vamos a ver, pues, que él
llegó un momento donde ya se puso a pensar las cosas y consideró su pecado. ¿En qué versículos vamos a encontrar este tema del arrepentimiento? En el 18, en el 19 y en el texto 20, en el verso 20 del que ya hemos leído. ¿Y en qué condiciones se encontraba el hijo cuando iba de regreso al padre? Vamos a ver cómo llegó a su papá, en qué condiciones se encaminó. Económicamente, ¿cómo estaba? Sin dinero. Físicamente, desnutrido, no comía. En cuanto a su higiene personal, sucio. Y el tipo de vestido que llevaba era un andrajo. Es decir, este hombre iba hecho una pilfarra. Pero así, en esa condición, no había de otra, ¿verdad? No podía de otra manera, se encaminó a su padre. Eso es muy importante más adelante. Esta forma en que él necesitó ir a su padre y ya no tenía otra manera de llegar delante de él. ¿Por qué el hijo no mejoró su condición antes de emprender su viaje? Vea usted eso. ¿Por qué no se pudo él cambiar para evitar la vergüenza de que el padre lo viera así? Y la respuesta es sencilla, ¿verdad? No tenía manera, no tenía ni forma de comer, menos forma de conseguir ropa distinta y poder presentarse de una manera más decorosa. Él no tenía simplemente la manera. Ahora, ¿cree usted que el verdadero arrepentimiento es importante? Perdón, ¿cree usted que el verdadero arrepentimiento es simplemente tristeza o remordimiento del pecado? A eso nos remitimos cuando decimos arrepiéntete, es decir, ten vergüenza, o es decir, simplemente tu sentimiento. Y vamos a darnos cuenta pues que eso no es el verdadero arrepentimiento. O sea, el verdadero arrepentimiento no consiste más en sentirse mal, sino que requiere acción. El verdadero arrepentimiento requiere de acción, de una disposición del cambio. ¿Cree usted que el verdadero arrepentimiento significa mejorar nuestra condición espiritual y después acudir a Dios? No. Así como así como el hijo pródigo no puede mejorar por sí mismo, sino que necesitamos a Dios para que cambie nuestro ser. Necesitamos a Dios en nuestra vida para ser distintos. Esto representa ese momento del hijo pródigo. Las personas, para poder cambiar, necesitan venir entonces a Dios en la condición en que están, para que Dios haga la transformación. Entonces, considerando lo siguiente, ¿cuál de las siguientes frases es correcta? Para que Dios nos reciba, tenemos que ir a Él tal como estamos, con todos nuestros pecados. ¿Esto es verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Ven así como estás. Para que Dios nos reciba, tenemos que corregir primero los pecados que hay en nuestra vida y luego ir a Él. Ese es un pensamiento muy popular. Primero voy a cambiar, voy a ser distinto y luego iré delante de Dios. No es así. Primero, considera tu pecado, arrepiéntete y ven a Él y pídele que te cambie. Eso es lo que es correcto. Bien, ¿por qué el hijo consideraba que no era digno de llamarse hijo? La respuesta es porque había pecado contra el padre y había perdido su herencia y había perdido su identidad con él. Entonces él consideraba que ya no era digno. Pero ¿cuál es la actitud del padre hacia el pecador arrepentido? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el hijo que se arrepiente? Y vamos a darnos cuenta que la actitud de este padre es una actitud de aceptación. Vamos a darnos cuenta que este padre recibe al hijo tal y como él viene y lo abraza.
¿Qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el hijo al padre? Le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Esas son las palabras que Dios espera oír de un pecador. ¿Qué le dio el padre al hijo en la historia? Le dio vestido, le dio anillo, le dio calzado y una comida. Hizo fiesta en su nombre, porque le dijo, mi hijo, el que era muerto, ahora vive, vive. ¿Quién proveyó todo lo necesario para la transformación? Recuerda que le dije hace un momento cómo iba el hijo. Aquí podemos ver en la ilustración la manera en que el hijo llegó, pero todo lo que el padre hizo lo transformó, lo cambió, lo volvió nuevamente de ser un andrajoso, desheredado o perdido, ahora lo convierte en un hijo nuevamente de su herencia. Vuelve otra vez a restituirlo a la posición a donde estaba. Entonces, eso solamente lo puede hacer el Padre. Él es el que cambia, Él es el que transforma. Dios es el que hace la obra en nosotros. La provisión directamente viene entonces del Padre. Ahora, ¿cuál de las siguientes frases diría usted que es correcta? Piense lo siguiente. Cuando un individuo se arrepiente y viene a Dios, él mismo tiene que cambiar su vida poniendo costumbres rectas en lugar de las malas. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y nos decimos que no es así. Dios es el que hace el cambio. Esto es un milagro realmente. El cambio de una persona es un milagro. El cambio espiritual, porque es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo de Dios trabajando en la vida de la persona que renace y que tiene ahora una convicción, un deseo de vivir de una manera diferente y ya no quiere vivir como vivía antes, porque Dios produce en él el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Eso dice la Biblia. Cuando un individuo se arrepiente y viene a Dios, Dios es el que transforma su vida, dándole poder para ser diferente. La respuesta es sí. ¿Cuál era la actitud del hijo mayor? Vamos a darnos cuenta que el hijo de mayor no se gozó igual que el padre cuando llegó su hermano, sino que éste se enojó, estaba resentido y tenía un sentimiento como envidia. ¿Y a quién representa él? Dentro de las lecciones que ya hemos visto anteriormente, pues él representa como a los fariseos o como a los sanos que consideran que no tienen necesidad de médico. Ahora, todos nos parecemos ya sea al hijo menor o al hijo mayor, pero ¿en qué grupo se clasificaría usted? Esta es una pregunta personal. ¿Quién usted se considera? Aquel que ha pecado y que necesita llegar nuevamente al Padre porque ha desperdiciado hasta acá su vida fuera de la voluntad de Dios, o aquel que considera que no tiene de qué arrepentirse porque dice, bueno, yo siempre he estado con Dios, yo siempre he sido de Dios y la verdad, pues no tengo ninguna situación, los pecadores son los demás. ¿Quién, ¿Quién se considera usted? ¿Con quién se identifica? Ok, hasta aquí la lección. Hasta aquí la lección. Y ahora, um, ¿qué le parece si hacemos un pequeño examen de esta lección? Y usted medita en estas preguntas que yo le voy a hacer. Como le he dicho, este es un material que usted puede acceder y responder estas preguntas, pero se las voy a dejar y usted con calma las medita y las responde. Yo no le voy a dar respuestas, pero usted tendrá las preguntas para que pueda meditarlas. Bien. Uno. Va usted a definir si es verdadero o falso. Uno. No todo el mundo tiene que arrepentirse, sino solo los que han llevado una vida muy pecaminosa. ¿Verdadero o falso? 2. Cristo dijo que todos están en peligro de perecer si no se arrepienten. Esto es, ¿verdadero o falso? Todos. 3. Algunas personas no necesitan arrepentirse porque no tienen nada de qué arrepentirse. Esto es, ¿verdadero o falso?
4. El verdadero arrepentimiento es solamente comprender que hemos pecado. ¿Verdadero o falso? 5. El verdadero arrepentimiento es comprender que hemos pecado y llegar a una decisión definitiva de ir a Dios para un cambio de vida. ¿Ok? ¿Verdadero o falso? 5. Sería 6. El verdadero arrepentimiento es cambiar nuestra propia vida para que seamos aceptables a Dios. La siguiente. Cuando nos hemos arrepentido, tenemos que ir a Dios tal como somos, trayendo a Él nuestro problema de pecado. Siguiente. Dios proveerá todo lo necesario para cambiar la vida del pecador que acude a Él. ¿Verdadero o falso? Siguiente. El sincero remordimiento a la hora de la muerte garantiza nuestra salvación. Esta está buena. ¿Verdadero o falso? Y la última. No necesitamos arrepentirnos aquí, sino cuando estemos frente a Dios. ¿Verdadero o falso? Hasta aquí pues la lección 2 en su parte A y en su parte B. Nos vemos para la siguiente lección, que sería la número la número 3. Es la que vamos a ver a continuación. Esperamos que podamos estar nuevamente juntos y poder tener este tiempo de aprendizaje. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos pues en la próxima lección. Gracias por estar.